¿Cómo está en Estados Unidos? Ha bombardeado Yemen dejando más de 50 muertos, entre ellos niños. No escatima matar a civiles mientras los yemeníes no desisten de golpear embarcaciones y blancos estratégicos militares para defender y exigir el fin del genocidio en Gaza. Hoy vamos a analizar el impacto de la resistencia de los hutíes. Bienvenidos, así iniciamos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender todo este panorama. Yemen, agresiones de Estados Unidos. Vamos a desplegar nuestro habitual mapa mundi. Identificamos de color amarillo a Yemen. Hay que decir que desde el 15 de marzo de este año, Estados Unidos intensifica sus bombardeos, sobre todo dirigidos a la capital, principalmente al movimiento de los hutíes. Se reportan nuevos bombardeos en la provincia de Sada, identificada en nuestro radar en el mapa. Allí un hospital para pacientes oncológicos fue alcanzado y otras localidades de Saqain, Kitaf y Sa'ar. Los ataques forman parte de una campaña más amplia del gobierno de Estados Unidos para tratar de frenar la supuesta amenaza que representarían los hutíes para la navegación en el Mar Rojo. Ha bombardeado también el aeropuerto internacional de la ciudad ubicada al oeste del país, identificada también en nuestro radar de color rojo. Ahí lo ven, bombardeando por cuarta vez consecutiva el área de Al-Sayed en la ciudad de Al-Safra, ubicada en la provincia de Sada. También lo identificamos en nuestro mapa. Estamos hablando de ataques que han ocasionado numerosas víctimas civiles, incluyendo mujeres y niños, lo que ha generado un grave revuelo dentro de la comunidad internacional, pero también el silencio, sobre todo, de los países de Occidente. Sigamos revisando datos en nuestro mapa. Hay que hablar de la respuesta de los ataques de Estados Unidos por parte del eje de resistencia yemení. Ha prometido los hutíes intensificar su ofensiva, afirmando que actúan en solidaridad con el pueblo palestino en el marco del contexto de lo que aqueja a Gaza. Ese genocidio que ha arrancado con mayor intensidad desde el 7 de octubre del año 2023 y que viene masacrando a más de 46.000 gazatíes. Estamos hablando de más de 18.000 niños. El objetivo de Yemen es seguir bombardeando estas embarcaciones que ven también allí en nuestro mapa, en el Mar Rojo, aquellos barcos que están transportando armamento hacia Israel. Han lanzado misiles también hacia ese territorio ocupado, atacando el aeropuerto de Ben Gurión, en la ocupada Jaffa en Tel Aviv, y barcos británicos con la finalidad de impedir su navegación hacia Israel. A su vez, el líder hutí, Abdul Malik, también declaraba que el grupo continuará sus ofensivas hasta que se detengan todas las operaciones militares estadounidenses que siguen amparando el genocidio que desarrolla Israel en Palestina. De esto y más vamos a hablar con nuestros invitados. Recibimos desde la Argentina, nos acompaña en directo para el mapa Omar Floyd. Qué gusto recibirlo. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido. Un gusto, un saludo a la audiencia. Omar, ¿qué representan los blancos que elige Yemen a favor del eje de resistencia y sobre todo intentando frenar el genocidio que emprende Israel, amparado por supuesto y de alguna manera robustecido por el armamento que le entrega Estados Unidos? Para tener una primera lectura y revisar también el otro escenario. Empecemos por allí. Bueno, en principio pensemos que la situación de los hutíes es muy particular. Yemen actualmente está dividida en por lo menos tres partes. Digo dividida en por lo menos tres partes porque hay muchísimas más. Pero hay un área que está alrededor del Golfo de Adén, que está controlada por separatistas que están influenciados por los Emiratos Árabes, un supuesto gobierno legítimo que toma su legitimidad del estatus jurídico anterior, pero que en realidad es un gobierno títere de Arabia Saudita, y están los hutíes que controlan la capital Saná, que están influenciados por Irán y que son la única república digamos que elige sus propios dirigentes, por lo menos porque consideramos que Yemen, la región controlada por Arabia Saudita, es un estado títere. Bueno, esta única república de la península arábiga tiene una política de tratar de internacionalizar de alguna manera su conflicto, ¿no? De abrir nuevos espacios en donde
influenciar desde un eje de resistencia mucho más amplio de lo que es su jurisdicción específica, digamos que son los territorios de lo que vendría a ser supuestamente Yemen del Norte, ¿no? Que tiene como principal ciudad a Saná, pero bueno, que en donde están, digamos, estos objetivos, y digamos lo que busca es confrontar con el gran enemigo de los árabes desde su punto de vista en Medio Oriente, que es Israel, y digamos ha apoyado de manera inclusive más eficaz que grupos cercanos a Gaza, digamos cercanos geográficamente o más cercanos geográficamente a Gaza en este conflicto, porque atacó directamente posiciones israelíes en lo que es el Mar Rojo, ¿no? O sea, posiciones navales en donde llevaban armamento, digamos, un montón de objetivos que tuvieron una repercusión puntual sobre Israel y sobre el conflicto entre Israel y el pueblo palestino, pero además se desarrollan en un escenario que es mucho más complejo porque la región del Golfo del Mar Rojo, digamos, del Golfo de Adén, el estrecho de las lágrimas de Bab el-Mandeb, es uno de los más grandes checkpoints, digamos, por donde pasa un 10% del comercio mundial y un 30% del comercio de petróleo y, digamos, la fuente de la cual se abastece, por ejemplo, gran parte de Europa de energía. Esto hace que, al darse en un lugar muy sensible, este conflicto y este posicionamiento de los hutíes a favor de Gaza, Estados Unidos, digamos, se involucre mucho más directamente. Para Estados Unidos es mucho más importante su posición en esta región de Yemen, que es lo que pasa en Gaza en este momento. Digamos, por eso lanza algunos ataques cuya efectividad desde el punto de vista militar se cree que ha sido baja, digamos, no tienen ni la información ni la capacidad por el momento para atacar los puntos neurálgicos del poder de los hutíes ahí en lo que vendría a ser este territorio del noroeste de Yemen, y se espera, digamos, un ataque en respuesta, ¿no?, del movimiento Ansar Allah, que es, digamos, la fracción del chiismo que controla esta región. Se espera una respuesta a los ataques que recibió Estados Unidos en el flujo de comercio del Mar Rojo, algunas islas que están en esa región, y esto podría provocar una suba del petróleo, podría provocar, digamos, trastornos más o menos graves o muy graves, inclusive en las cadenas de valor global y en el flujo del comercio internacional, por lo cual, bueno, estamos ante una zona muy sensible, por la cual Estados Unidos la tiene como objetivo principal, digamos, o sea, la geopolítica de Donald Trump muestra músculo en esta región, pero también activa, digamos, toda una serie de alianzas que tienen los hutíes, fundamentalmente con Irán, que pueden militarizar otras regiones cercanas, como por ejemplo el Golfo Pérsico. A ver, ese es el criterio que vierte nuestro invitado Omar Floyd. Sin embargo, hay que decir que los hutíes de Yemen sí han logrado impactar puntos estratégicos militares claves, pese a la distancia que tienen con Israel. Segundo, el día de ayer, el ayatolá Ali Jamenei decía que era un insulto llamar los proxies de Irán a los hutíes, porque ellos tienen sus causas motivadas y es la defensa de la causa palestina, una bandera que no van a dejar de levantar. Y tercero, habría que ver realmente si Estados Unidos tiene músculo en esa región. De esto y más hablaremos al regreso de la pausa y lo hacemos revisando nuestra escala.
Esta vez a través de la red social X en la cuenta de Cultura Palestina, donde postean esta imagen. Es una caricatura prácticamente, un gráfico que nos ayuda a entender cómo se hace referencia a dónde van dirigidos los ataques que hace Yemen y los ataques que emprende Estados Unidos, Reino Unido e Israel. Y se preguntan, ¿quién es el verdadero hombre? Recordemos que la Organización de Naciones Unidas para la Infancia en Yemen ya ha señalado que los ataques estadounidenses de los últimos 3 días en varias regiones del país han ocasionado la muerte de al menos 8 niños y el desplazamiento de bastantes residentes. Advierten que las actuales situaciones están generando una crisis humanitaria y representan una sentencia de muerte para cientos de niños, y que es alarmante que 1.4 millones de mujeres embarazadas y lactantes sigan sufriendo de desnutrición, lo que perpetúa un círculo vicioso de sufrimiento intergeneracional, es lo que reseña UNICEF. Y en la imagen podemos ver la bomba lanzada desde Estados Unidos, desde Reino Unido, desde Francia, con, por supuesto, la estrella de David, un logo identificativo de Israel dirigido específicamente a niños, y el misil lanzado por Yemen con los colores de su bandera dirigido a estas embarcaciones que transportan armamento militar, que va dirigido ¿dónde? A Israel, hacia el puerto de Haifa, en territorio ocupado palestino, armamento que se utiliza para masacrar a civiles inocentes. Hasta el momento más de 46.000, estamos hablando de más de 18.000 niños. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Una filtración a través de un grupo de mensajería encriptada, Signal, es justamente la app que se utilizó. Dejó en descubierto a la administración de Donald Trump sobre los planes de guerra en Yemen. El editor jefe de Atlantic, Jeffrey Goldberg, hizo pública su historia contando que lo habían incluido por error en estas conversaciones, donde el gabinete compartía información para los próximos ataques militares contra los hutíes y la población civil en Yemen, y las posturas sobre Europa y su odio por volver a rescatar al viejo continente. Ante esto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, negó las acusaciones del periodista, señalando que es conocido por ese sensacionalismo y que no se había compartido supuestamente ninguna información clasificada. Luego de esto, o en realidad horas después, el propio asesor de seguridad Mike Waltz asumía toda la responsabilidad de estos mensajes enviados y advirtió que iba a llegar al fondo del asunto. Por su parte, el presidente Donald Trump restó importancia y dijo que The Atlantic es una revista que va a la quiebra, y apoyó a Waltz, al que consideró que se ha atacado de manera injusta y cuyo puesto no parece peligrar. Analicemos estos escenarios. Para ello nos acompaña en directo de San Sebastián José Antonio Ejido, profesor experto también en relaciones internacionales y sobre todo en geopolítica. Qué placer tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Pues el placer es mío, un saludo. ¿Qué tal? Mensajería de Signal que revelan los ataques, los preparativos, y en medio de esto, un vicepresidente de Estados Unidos, Jim Vance, que dice: no estoy de acuerdo con los ataques porque no estamos dispuestos a seguir salvando a Europa. Muchas cosas salen a la luz en medio de la estrategia, y la gran pregunta es: ¿en qué clase de seguridad nacional entonces tiene ahora Estados Unidos? Bueno, no sé, supongo que la que tengan ellos, no sé, pero lo que es evidente es que ahora mismo, aunque ellos escenifican una discrepancia con Gran Bretaña, ellos participan coaligadamente con las fuerzas británicas, ellos, me refiero a los imperialistas norteamericanos, en el bombardeo de Yemen, o sea que no parece que haya una gran diferencia entre ambos países, ¿no? Ya con las administraciones anteriores actuaron conjuntamente contra Yemen, contra Irak, contra Siria, contra Libia, y ahora lo van a seguir haciendo indistintamente de quién esté en la Casa Blanca y quién esté en el poder en Londres también.
En medio de todo este escenario, los ataques por parte de Estados Unidos se incrementan contra el pueblo de Yemen como un supuesto castigo para tratar de recuperar el control de lo que pasa allí por el Mar Rojo. Y esto también tiene un impacto, el silencio de toda una comunidad internacional, porque los blancos no solamente son directamente hacia las bases de los hutíes, sino también hacia civiles. ¿Qué representa esto? Tomando en cuenta también el otro lado de la moneda, la respuesta que hace Yemen a blancos estratégicos que inclusive han alcanzado al propio Israel. Internacional es un término demasiado maltratado en la media internacional como para que sea algo en lo que nos tengamos que detener, me parece, ¿no? Pero el pequeño Yemen, que es un país además que no termina de salir o que ha sufrido una confrontación tremenda con Arabia Saudí y con los Emiratos Árabes Unidos, que han intentado aplastar la resistencia del movimiento Ansarullah, ha conseguido realmente hacer presión a favor de la tregua que ya se ha roto en Gaza entre la resistencia, las fuerzas palestinas e Israel, pero interrumpiendo seriamente un punto de navegación muy importante del comercio mundial, que es el Mar Rojo, con destino al Canal del Suez, con destino al Mar Mediterráneo, con destino al Océano Atlántico, ¿no? Y ahora, una vez que se ha roto la tregua y que vuelve a haber centenares de muertos entre la población civil palestina en Gaza, Yemen, con sus misiles, ha conseguido bombardear el aeropuerto de Ben Gurión, y habría que agarrar un mapa para ver la enorme distancia que hay entre Yemen y Tel Aviv. Bueno, pues han dejado fuera de servicio el aeropuerto Ben Gurión, han golpeado otras instalaciones israelíes y además han golpeado el portaaviones Truman, portaaviones norteamericano, que con su grupo de ataque, siempre los portaaviones norteamericanos son un destacamento de la Marina norteamericana. Bueno, pues Yemen ha respondido a los bombardeos que han sufrido bombardeando nada menos que el gran portaaviones Truman, que está en el Mar Rojo, de manera que el pequeño Yemen intimida tanto a la entidad sionista como a sus protectores británicos y norteamericanos, ¿no? Uno se pregunta qué pasaría en el mundo si la nación árabe, en lugar de estar como está hoy, desgraciadamente fragmentada y dividida entre sí, estaría unida en torno a la defensa de los intereses palestinos, como fue en el pasado. Hoy parece que el único movimiento eficaz en la defensa del mundo árabe, del pueblo palestino, es el movimiento yemení, que se enfrenta y que altera el comercio internacional en manos capitalistas y causa una gran preocupación en los Estados Unidos, y muestra evidentemente que la posición de Trump no es pacifista, como él pretende presentarse en relación a Ucrania, ¿no? Que le preocupan mucho los miles de muertos. No, eso es pura retórica. Él quiere mantener la hegemonía norteamericana, y para eso tienen que aplastar a los focos que quedan de la resistencia de la nación árabe, en la cual el pueblo yemení, como ya dijo el líder Gaddafi en su momento, es un pueblo de vanguardia, ¿no? Lugar a dudas. ¿Qué escenario más interesante el que nos plantea nuestro invitado, el profesor José Antonio Ejido? Y para ello también me gustaría analizar este otro. Le pido que nos acompañe a revisar, por ello, nuestra leyenda. En un discurso dentro de las actividades por el Día de Jerusalén, el líder del movimiento Ansarullah, Sayed Abdul Malik, decía esto, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. La resistencia ha demostrado su capacidad de iniciativa, tanto militar como política, decía, a pesar de toda la destrucción y el hambre. El reloj no retrocede, la resistencia sigue desarrollando sus capacidades a pesar del bloqueo. Y no hay marcha atrás en esta elección. Hemos tratado de manera positiva las propuestas que hemos recibido recientemente para un alto al fuego total. La declaración de Sayed Abdul Malik al-Houthi, pronunciándose, por supuesto, en medio de este día, el Día de Jerusalén, con una postura muy marcada de Yemen.
Profesor José Antonio Ejido, usted nos hablaba de la fortaleza del pueblo yemení, de la resistencia y sobre todo de lo que representa en esa presión, pese a la ruptura de un alto al fuego que se declaró el pasado 18 sobre Gaza. ¿Será que Estados Unidos de alguna manera ha subestimado a Yemen, a los hutíes, dentro de su respuesta y sobre todo su determinación de seguir levantando la bandera de la causa palestina? ¿Cómo entenderlo? Hay que reconocer que desgraciadamente los imperialistas occidentales, norteamericanos, británicos, franceses, han acumulado muchos éxitos en la destrucción de la nación árabe, ¿no?, como una entidad de acción política en la arena internacional, ¿no? Han podido destruir el frente de la resistencia de países del no al acuerdo separado de Egipto con Israel. Han conseguido destruir los principales países. Irak, gran potencia petrolífera, nunca se ha recuperado de la invasión imperialista. Una cosa extraordinariamente dolorosa para la nación árabe, para la humanidad y para mi persona, es la caída de la República Árabe Siria en manos de sanguinarios fanáticos que ofenden el contenido progresista y humano del Islam, ¿no?, después de tantos años de guerra desatada por estas mismas potencias, por Israel, siempre en colaboración con fuerzas retrógradas de la religión musulmana. Entonces, cabe pensar que los imperialistas norteamericanos no han contado con el pueblo yemení, que es un pueblo que, como me decía uno de mis maestros en cuestiones árabes, que ha sido el antiguo embajador en Venezuela de la República Árabe Siria, el doctor Ghassan Abbas, es un pueblo que con un arma en la mano y en chancletas es completamente indestructible e invencible dentro de sus montañas, y que además se ha dotado de armas modernas, de drones, misiles balísticos, cohetes de todo tipo, para hacer frente a los enemigos y para recordarle a los imperialistas que, aunque tienen en estos momentos el viento a su favor, pero que la dignidad árabe no ha desaparecido, ¿no? La dignidad del presidente Nasser, la dignidad del líder Gaddafi, vilmente asesinado, la dignidad de la revolución argelina, la dignidad de la gloriosa República Árabe Siria, que en estos momentos sufre lo no conocido como venganza respecto a su apoyo sistemático a Palestina. Y en este contexto, la posición digna del movimiento Ansarollah de Yemen llama mucho la atención y seguramente es un consuelo para las masas árabes que en algún momento volverán a unirse y a afirmar su soberanía y su derecho a su desarrollo pacífico, a que se resuelva la cuestión palestina, que se resuelva su derecho que tienen a una vida decente con propiedad respecto a sus propios recursos y a su vida futura. Profesor, por último, nuestro primer invitado nos decía que Estados Unidos está tratando de recuperar, o está demostrando, en realidad decía, en palabras más, palabras menos, el músculo que tiene en esta zona. ¿Será tanto así? Porque los ataques que ha dado Yemen, por ejemplo, al portaaviones USA Truman, y pese a llevar un destructor, pues no han frenado la respuesta implacable que han tenido contra estas embarcaciones que siguen transportando armamento, o que al menos lo intentan, hacia Israel para masacrar al pueblo palestino. ¿Qué nos diría? Hombre, que los Estados Unidos han conseguido, le vuelvo a repetir, destruir el último país del frente del no, creado en los años 70, después de una guerra terrorista cruel e inmisericordia. Los Estados Unidos están saqueando el petróleo de Siria, que es país al que me refiero. Los Estados Unidos, llámese Biden, llámese Trump, han apoyado sistemáticamente el municionamiento y el aprovisionamiento militar que ha permitido al sanguinario criminal de guerra perseguido por el tribunal o por la Corte Penal Internacional de Netanyahu asesinar probablemente 200.000 personas, de los cuales quién sabe si 40 o 50.000 niños, según los datos no ya de las fuentes palestinas, sino de las fuentes
incluso occidentales o honestas, que cuentan los muertos que están por recoger de esta fosa común que es Gaza, ¿no? Es verdad que los bombardeos sistemáticos norteamericanos y británicos no han destruido la capacidad militar de Yemen, pero bueno, hay quien cree en los milagros, ¿no? Pero ya el hecho de la resistencia yemení es milagrosa. Yo vuelvo a repetir, cuánto mejor estaría la causa árabe si tuviese una alianza internacional poderosa a su favor, la que hizo cuando la Unión Soviética y sus aliados, junto con los árabes y la mayoría democrática de las Naciones Unidas, impuso la definición en las Naciones Unidas del sionismo como un racismo, años 70, ¿no? Todo esto ha sido revertido por el Estado de Israel, que se permite ahora mismo estar a punto de poner en aplicación el plan criminal de Trump de sacar a toda la población palestina de Gaza y llevarla a no se sabe dónde, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué fuerzas hay en la humanidad para detener estos planes criminales, ¿no? Cuando Rusia está empeñada en una guerra de resistencia, vamos a ver cuándo termina. Es evidente que la superioridad rusa es evidente, pero todavía no estamos en una situación en la que pueda Rusia y China cambiar la correlación de fuerzas en Oriente Medio, en la nación árabe, en el Magreb, en el Masrech, y quienes mandan son los designios de los imperialistas occidentales que ya establecieron para la zona del Levante los acuerdos de Sykes y Picot, que me acuerdo que hace como más de 10 años en los mismos estudios de Telesur puede explicar con un mapa lo que significaba como establecimiento de regímenes a sueldo de Occidente. Ellos son los que han creado, los británicos, por ejemplo, estados como Jordania, como Arabia Saudí, como todas las monarquías del Golfo, que son monarquías al servicio de los Estados Unidos, ¿no? Toda la correlación de fuerzas no es favorable, pero los pueblos árabes han resistido en condiciones desfavorables. Miremos que Argelia pudo emanciparse después de 130 años de colonialismo francés. Es posible que al pueblo palestino le toque también mucho tiempo por delante, ¿no? La situación es muy desfavorable para la causa árabe en este momento. Ahí están los puntos claves para poder entender lo que está sucediendo también en una región que no deja de ser clave también, no solamente para el eje de resistencia, sino para el resto del planeta. Como siempre, gracias al profesor José Antonio Ejido por atender nuestra llamada, por haber participado y compartir su análisis con los televidentes del mapa. Vamos a finalizar el programa y lo hacemos revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Yemen. Pese a toda la presión y estrategia que implementa Estados Unidos contra los hutíes, los misiles hipersónicos que siguen lanzando los yemeníes están golpeando al régimen de Israel, sin que sus defensas puedan hacer absolutamente nada. La diferencia es que Yemen golpea puntos estratégicos militares y de suministro de armas del sionismo en el Mar Rojo, a diferencia de lo que hace Israel y Estados Unidos, que bombardean a civiles con plena impunidad. Entre las víctimas hay niños. 2. Seguridad. Los planes de ataques a Yemen que fueron discutidos en mensajes de Signal y que fueron divulgados por el periodista de Atlantic expone a la seguridad nacional de Estados Unidos y la torpeza de sus funcionarios a la cabeza del propio Waltz, poniendo en evidencia también a través del propio vicepresidente Vance que Europa no significa nada para la administración de Donald Trump. Se ha convertido prácticamente en el socio incómodo por donde lo veamos. ¿Estamos dispuestos a salvarlos de nuevo? No, decía Vance durante su mensaje. 3. Navegación. Estados Unidos intenta controlar el Mar Rojo y garantizar que las embarcaciones británicas, alemanas, francesas e incluso sus propios portaaviones no sean alcanzados por los yemeníes. Pero los hutíes le han dejado un mensaje claro al mundo. Primero, no existe el enemigo pequeño. Estados Unidos pensó que con unos aviones y buques someterían a Yemen y se equivocaron. Y segundo, no lograrán que dejen de levantar la bandera de la causa palestina. El pueblo de Yemen sigue dando lecciones de dignidad y resistencia. Soy Paula Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.